De un debacle para los autónomos. Hacienda no deflacta el IRPF. Algunas comunidades autónomas se han aplicado esta medida ante la subida de la inflación. Advertimos de un debacle para los autónomos si Hacienda no deflacta el IRPF. Avisamos de que si Hacienda no ajusta el IRPF este año las subidas de la inflación, los autónomos van a soportar otra fuerte subida de impuestos encubierta. La constante escalada de los precios que se ha producido durante los últimos años no solo puede reducir el poder adquisitivo de los autónomos, sino que además tendrá un impacto muy importante en su factura fiscal. De hecho, y aunque en el pasado ejercicio el aumento de la inflación fue inferior a años anteriores, supuso aún así otro incremento del 2,8% que se suma al de los años anteriores. Apuntamos que la no deflactación del IRPF supone una fuerte subida de impuestos encubierta para los autónomos. Alertamos de que la inacción del gobierno frente al aumento de precios tiene como consecuencia un aumento fiscal encubierto para los contribuyentes en general y para los trabajadores por cuenta propia en particular. La deflactación del IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, es una medida fiscal que consiste en ajustar los tramos de este tributo a la inflación. El objetivo principal es evitar que los autónomos paguen más impuestos al subir sus precios para adaptarse a la inflación. Los efectos de la inflación sobre los impuestos de los negocios son claros. Si un autónomo decide subir los precios de sus productos en torno a un 3%, porque el IPC se elevó en 2024 más o menos en esta medida, su facturación aumentará al menos en el mismo porcentaje y tendrá que pagar más en la renta. Su capacidad económica no habría mejorado, sino posiblemente habrá disminuido porque pagará más impuestos máximos si sube el tramo de tributación en el IRPF. Todo esto lo sabe Hacienda y lleva años sin hacer nada al respecto, a pesar de las denuncias de distintos estamentos de la sociedad y de numerosos de la principal federación de autónomos ATA. El gobierno no quiere cambiar las tarifas del IRPF a pesar de los aumentos incesantes de la inflación. Por ello, en algunos casos, son las comunidades autónomas quienes deflactan la parte de la tarifa que les corresponde, es decir, la autonómica. A causa de ello, se produce una desigualdad entre territorios y una pérdida de competitividad para los autónomos pertenecientes a aquellos en los que no se ha deflactado. ¿Cuánto cuesta a los autónomos que Hacienda no deflacte el IRPF? Deflactar la tarifa de IRPF significa ajustar los tramos a las subidas de inflación para compensar sus efectos en autónomos y empresas, también en el resto de contribuyentes. El propósito de esta medida es mantener constante la presión real de este tributo, evitando que la inflación aumente injustamente la carga fiscal para los autónomos, al haberse reducido su poder adquisitivo. Hay que saber que la tarifa del IRPF está formada por dos porcentajes, la estatal y la autonómica. Esta segunda depende de cada comunidad autónoma. El gobierno lleva muchos años sin deflactar. No se sabe exactamente cuántos, porque en ocasiones han producido cambios en las tarifas, pero no se ha dicho que sea por la deflactación. El IPC ha subido todos los años. La realidad es que en España sigue manteniendo los mismos tramos de IRPF de hace 15 años, sin hacerse eco de los aumentos de los precios. Esta situación ha sido denunciada por numerosas asociaciones de autónomos y es una de las grandes reivindicaciones. Desde el punto de vista técnico del impuesto, tendría que obligarse por norma, por ley, a deflactar la tarifa, porque si no se deflacta, se está obligando a pagar más IRPF y por tanto disminuye el poder adquisitivo. No se hace desde hace muchos años porque no hay voluntad política. Nosotros lo decimos todos los años, aquí en vuestro canal. La no deflactación supone una subida indirecta de impuestos para miles de autónomos que, sin saber incrementado su poder adquisitivo real, ven cómo cambia de tramo de impuestos en el IRPF, al aumentar sus ingresos y por tanto deben pagar más impuestos. Luego estaría el ejemplo de cuánto podría ahorrar un autónomo si deflactara el IRPF. Para entender el fenómeno de la deflactación de forma clara, proporcionamos una tabla que ilustra un ejemplo de un caso hipotético de un autónomo con beneficios netos, gastos menos ingresos, de alrededor de 40.000 euros al año. En este cuadro se puede ver cuántos impuestos ahorraría este autónomo por comunidades autónomas si se produjese una deflactación del IRPF en diferentes porcentajes. Imaginemos el caso de un trabajador por cuenta propia aragonés que durante el ejercicio de 2024 hubiese declarado unos beneficios totales de su negocio de estos 40.000 euros. Este trabajador tendría que pagar una renta sin deflactar de 9.372,29 euros y estos son los importes que se ahorrarían impuestos con un IRPF deflactado en los siguientes porcentajes. El ahorro fiscal, si se deflactase el IRPF conforme al IPC, sería de un 1,8%, es decir, 61,50 euros. El ahorro impositivo, si se deflactase el IRPF conforme al incremento de los salarios estimado en un 3%, daría un total de 102,49 euros. Y con un IRPF deflactado al 11,2% correspondiente al IPC acumulado de los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023, el ahorro en ese caso ascendería a los 382,65 euros. La manera de equiparar la carga impositiva al aumento de la inflación y el IPC para los trabajadores por cuenta propia sería deflactar el IRPF estatal
y como ilustra el ejemplo anterior. Simplemente teniendo en cuenta los 3 últimos años en los que no se ha deflactado este impuesto, los autónomos están soportando una carga fiscal que casi alcanza los 300 euros anuales. Varias comunidades han deflactado el IRPF y otras no. Como respuesta a esta situación, varias comunidades autónomas han decidido deflactar el porcentaje de la tarifa de IRPF autonómica. La cara B de esta medida es que de este modo se incrementa la desigualdad territorial, ya que el poder adquisitivo de los autónomos en las diferentes autonomías es diferente. Cataluña, por ejemplo, tiene una tarifa más alta que otras regiones y eso hará que los autónomos de ese territorio paguen más impuestos que los de Madrid o Andalucía. En el cuadro se puede observar que actualmente la tarifa de Cataluña está en 9.688,59 euros, para Madrid en 8.866,31 euros, una diferencia de casi 1.000 euros. Madrid tiene desde hace muchos años una política de bajar impuestos y que el dinero de los madrileños esté en los bolsillos, mientras que otras comunidades autónomas no. Son modelos distintos y eso crea desigualdades. Esta situación resta competitividad a los trabajadores por cuenta propia que viven en regiones en las que los gobiernos autonómicos deciden no desinflar la renta que deben pagar los emprendedores y dueños de negocios con arreglo al aumento del coste de la vida. Para equiparar esta situación, desde la CG y otras asociaciones como ACTA llevan años solicitando al Gobierno central que deflacte la tarifa estatal para así poder equiparar la tributación de todos los autónomos independientemente de su territorio. No olvides de suscribiros para más información y más vídeos a este vuestro canal Gestoría YouTube. Darle like a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y subirnos a todas vuestras redes sociales para que lo vea más gente estos vídeos. Subiros a vuestras redes sociales para que lo vea más gente y se apunte más gente que sea empresario, autónomo, pyme y trabajadores que quieran estar siempre a las últimas leyes. Gestoría YouTube. Suscribirse a este vuestro canal para más información y más vídeos. Gestoría YouTube. Suscribirse. Y para contratar con nosotros, pedir siempre cita y contratar con nosotros por WhatsApp al WhatsApp 646 021 399 de nuestro WhatsApp.